Las lluvias que cayeron en la Sierra y Amazonía han mejorado los caudales de las hidroeléctricas. Por ejemplo, la central Coca-Codo pasó de generar 400 a 810 megavatios, permitiendo que el complejo Paute esté apagado. Una encuesta revela que los apagones han impactado en la rutina de los ecuatorianos. El 79% de los consultados asegura que sufre alteraciones del sueño. El juicio político en contra de la exministra de Energía, Andrea Robo, fue aplazado hasta el viernes porque no acudió. En una carta, ella asegura temer por su vida y el Parlamento le ofrece garantías. El número de presos heridos por la explosión con granadas en el interior de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil sube a 14. Está relacionado con la masacre del 12 de noviembre. La actual ampliación de 17.000 metros del aeropuerto de Quito tiene un avance del 35%, cuesta $74 millones y busca pasar de 5.3 millones de pasajeros a 7 millones. La crisis política sigue en Corea del Sur. Grupos políticos y miles de personas salen a las calles para exigir la renuncia del presidente de Corea del Sur después que ayer intentó dar un golpe de Estado e implantar la ley marcial. Por las fiestas de Quito, Televistazo explora espacios secretos en el centro histórico de Quito, como la Casa de los Disfraces, que alberga parte de la historia de la capital. Buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información este miércoles 4 de diciembre de 2024. Las hidroeléctricas del país han resultado favorecidas por las lluvias que se han intensificado desde ayer en 2 regiones de Estefi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, buenas tardes. Se espera que esta situación continúe favorable porque las precipitaciones se darían hasta este domingo. Apagones, una calamidad costosa. Las lluvias en la sierra y en la Amazonía incrementaron los caudales que alimentan a las principales hidroeléctricas del país. La que más beneficio tuvo es Coca-Codo Sinclair, cuya producción superó los 800 megavatios. Diego Cuenca describe la situación en las otras centrales de Azuay. Las lluvias que empezaron a intensificarse desde el martes incrementaron los caudales que alimentan a las principales hidroeléctricas del país. En el caso de Coca-Codo Sinclair, el caudal del río Coca a la 1 de la madrugada estuvo en 100 metros cúbicos por segundo y hasta las 11 de la mañana subió a 218 metros cúbicos de agua por segundo. En esas condiciones, la central puede incrementar la producción de energía y por eso, desde las 9 de la mañana de ese miércoles, pasó de generar 400 a 810 megavatios. Mientras en Azuay el caudal del río Paute también empezó a subir. A la 1 de la madrugada estaba en 13 metros cúbicos por segundo y hasta las 10 de la mañana llegó a los 28 metros cúbicos de agua por segundo. Ese afluente alimenta el embalse de la hidroeléctrica Masare. Hoy en esa central está ingresando más agua y aprovechando las condiciones hídricas permanece apagada para recuperar su embalse. La cota de molino es de 1982 metros sobre el nivel del mar, a 7 metros por encima del nivel mínimo para operar. Y la cota de la central sopladora está en 1.315 metros, a 3 metros por encima del nivel mínimo para funcionar. Ambas también están apagadas. Según el pronóstico del INAMI, las lluvias continuarán hasta el domingo y serán favorables para la generación hidroeléctrica. Las lluvias en Cuenca durante la tarde y noche de este martes anegaron la vía Cuenca-Azogues debido a la obstrucción de sumideros. En el sur de la ciudad, un muro colapsó en las calles Julio Vinuesa y Manuel Cisneros y una vivienda se inundó en el sector de Yanuncay. Al momento, las precipitaciones han mejorado el nivel de los ríos Tomebamba y Machángara, mientras en Yanuncay permanece en estado bajo y el río Tarqui sigue en estiaje.
Una encuesta revela que los apagones han impactado en la rutina de los ecuatorianos, en la casa, en el trabajo y en los lugares de esparcimiento. El 79% de los consultados asegura que sufre alteraciones del sueño y dificultades para cumplir tareas de estudios y del hogar. Adriana Bermeo describe los principales cambios. Los apagones han transformado la vida de los ecuatorianos. Los cambios se reflejan en las rutinas diarias en la casa, en el trabajo, en los lugares de estudio y de esparcimiento. En general, el 90% de la población ha adaptado sus actividades para hacer frente a los racionamientos. De ellos, el 80% dice que ha sido una experiencia particularmente difícil. Es la conclusión de la consultora internacional Ipsos, que encuestó a 1.000 personas, hombres y mujeres de 18 a 65 años en Quito y Guayaquil. El 79% de los encuestados reportaron mala calidad del sueño, especialmente en la costa, por la falta de aire acondicionado, alteración de horarios, dormir más tarde o más temprano y levantarse en la madrugada para aprovechar las horas con electricidad, dificultades para realizar tareas escolares y del hogar, y tensiones y conflictos por los cambios de rutinas. Las personas de entre 18 y 34 años son las que más han cambiado estas rutinas. La mayoría de los encuestados entre 18 y 54 años se han sentido afectados en sus trabajos y en su productividad. El 23% busca otros lugares para conectarse a Internet. El 22% trabaja en horarios diferentes, noches y madrugadas. El 21% trabaja menos horas. Y el 15% ha comprado fuentes de energía alternativas. En compras y alimentación, el 56% compra al día lo que va a utilizar. El 44% prefiere alimentos que no necesiten refrigeración. El 42% compra menos cosas y van más veces a los supermercados. Y el 38% compra productos más fáciles de preparar o que se cocinen más rápido. La crisis energética ha llevado a los ciudadanos a cuestionar sus causas y responsables. El principal para los encuestados, con el 32%, es el gobierno nacional. El 24% lo atribuye a factores climáticos, el 20% a gobiernos pasados y el 16% a la crisis energética global. Con respecto a la comunicación, solo el 17% considera que la información sobre los cortes de electricidad proporcionada por el gobierno ha sido clara. Los apagones no solo afectan las rutinas, cambian la perspectiva del futuro. Según la encuesta, los ecuatorianos temen perder su trabajo, que aumente la inseguridad y que la crisis se prolongue indefinidamente. Sienten ansiedad, frustración y estrés por la dificultad para cumplir sus obligaciones laborales y personales. La sociedad civil, grupos políticos demandan la renuncia o la destitución del presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, después de que ayer intentó aplicar la ley marcial para combatir a los opositores. La crisis en ese país es seguida de cerca también por potencias extranjeras, por la tensa relación militar entre Seúl y el gobierno comunista de Corea del Norte. La Confederación Coreana de Sindicatos está en las calles de Seúl. Piden la renuncia del presidente y han declarado huelgas indefinidas. La agrupación reúne a 1.500 empresas y hay más de 700.000 trabajadores afiliados que hoy protestan contra el gobierno después del fallido intento de Yoon Suk Yeol de gobernar bajo una estricta ley marcial, cerrando el Congreso y restringiendo libertades. Se suman otros ciudadanos y grupos sociales que frente a la sede del Poder Legislativo piden la remoción del gobernante, a pesar de que este ya retiró la medida. Y en forma paralela, el opositor Partido Demócrata presentó una moción para el juicio político con fines de destitución contra el mandatario, que tiene poco más de 2 años en el cargo y cuya popularidad va en descenso en medio de denuncias por corrupción. Los opositores son más, tienen 190 votos seguros y necesitan solo otros 10 para alcanzar la mayoría absoluta y sacar al presidente. La votación será entre viernes y sábado. Si la moción prospera, será el primer ministro Han Duck-soo quien asuma el mando de forma interina. La crisis política en Corea del Sur es seguida de cerca por su aliado Estados Unidos ante las permanentes tensiones militares con el régimen norcoreano dirigido por Kim Jong-un. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, apoya una solución política y pacífica a la crisis interna de Corea del Sur. Mientras que la vocera del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, dijo que esperan que esto no afecte más la complicada situación militar en la península coreana.
Wilman Terán, recientemente condenado a 9 años y 4 meses de prisión en el caso Metástasis, enfrenta desde hoy su segundo juicio. La audiencia en contra del expresidente del Consejo de la Judicatura se realiza en la Corte Nacional. Ahí está Jacqueline Rodas con los detalles de la acusación fiscal. Jackie. Gaby, este segundo juicio que enfrenta Wilman Terán es por el caso Independencia Judicial. En la primera intervención, el fiscal Wilson Toainga imputó como autor del delito de obstrucción de la justicia al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y también a la ex vocal Maribel Barreno. Dijo que a lo largo de este juicio podrá probar que Terán, Barreno y otros 9 cómplices que fueron también funcionarios del Consejo de la Judicatura interfirieron en la justicia alterando informes y procedimientos para suspender y luego destituir ilegalmente al ex juez de la Corte Nacional, Walter Macías, con el objetivo de quitar de sus manos causas penales que eran de interés de los ahora acusados. La Fiscalía ha empezado ya con la presentación de sus pruebas. Su primer testigo desde España fue un abogado que en 2023 trabajó para Wilman Terán y esta mañana ha relatado las presiones que recibió de su jefe para redactar el proyecto de suspensión. Esta será una audiencia que durará varios días, luego vendrá la presentación de pruebas de los 11 imputados y al final el tribunal deberá decidir si emite una segunda condena para Wilman Terán o lo declara inocente. El delito de obstrucción de la justicia se sanciona con prisión de 3 a 5 años. Tal como sucede con los hogares donde el pesimismo marca sus expectativas sobre su situación económica personal y la del país, en el sector empresarial no existe mayor confianza en una mejoría de la situación de sus negocios. Así lo publica el Banco Central del Ecuador en su índice de expectativas de la economía. El índice de expectativas de la economía presenta la opinión de los directivos de las empresas que registran el mayor ingreso por ventas de los sectores de construcción, comercio, manufactura y servicios, acerca de la situación económica actual y las perspectivas de sus negocios. Esta encuesta muestra que en el sector comercial un 33% tiene expectativas de mejoría en sus ventas, una mirada que se sostiene en las ventas navideñas y la dinamización económica que acompaña a diciembre. Sin embargo, un 55% señaló que las cosas se mantendrán igual y un 12% se mostró pesimista. En la construcción, el optimismo es menor y apenas supera los 20 puntos porcentuales. Un 70% sostiene que la recesión en el sector se mantendrá y un 9% cree que la situación puede ser incluso más compleja. Un escenario similar es el que se manifiesta en el sector de la manufactura, donde el 24% entiende que se vienen tiempos mejores, pero entre quienes creen que no habrá cambios o que la situación será peor, suman un 76% de pronunciamientos. El sector de servicios es el que manifiesta menor optimismo, solo un 19%, y un 81% en conjunto considera que la situación de sus negocios se mantendrá invariable o empeorará. Al comparar el índice de expectativa empresarial de octubre de este año con los valores de octubre del 2023, se registra un ligero aumento de poco menos de un 1%, y como se ha observado en las cifras, la mirada de noviembre fue de menor confianza. El juicio político contra la exministra de Energía, Andrea Arrobo, se suspendió para darle las garantías de poder defenderse ante el Pleno. Arrobo, en una carta, anunció que no acudiría este miércoles por precautelar la integridad de su familia y no humillar al gobierno con sus revelaciones. Patricio Díaz amplía la información. La exministra de Energía, Andrea Arrobo, no acudió a la asamblea para el juicio político en su contra, que debía realizarse este miércoles. Horas antes, anunció en una carta que no asistiría y entre sus razones dijo temer por su seguridad y la de su familia. Ella dice que ha vivido persecución política y acoso con drones sobre su casa y patrulleros. Ya han usado todos los métodos para destrozarme y evitar que le enseñe al país la verdad. Y lo lograron. Pudiendo humillar públicamente al régimen, decidió no hacerlo en el marco del juicio político. La presidenta de la Asamblea abrió la sesión del juicio, pero decidió suspenderlo hasta dar las garantías a la exministra para que se presente. Con el propósito de dar cumplimiento con el derecho constitucional a la defensa de la interpelada y también por principio de contradicción,
La decisión tuvo el respaldo de las bancadas, excepto el oficialismo. En ese bloque cuestionan la suspensión y la carta de robo. Lo que se ha evidenciado es un nexo evidente para hacer una jugarreta política entre el correísmo y la exministra Robo, aliándose con cualquier persona que tenga una diferencia con el gobierno para utilizarlo para golpear a Daniel Noboa, al presidente Daniel Noboa. La exministra reconoce que su comparecencia serviría a los intereses electorales de las diversas fuerzas políticas. Ella insiste en que sí informó al gobierno sobre la situación del sector eléctrico. Incluso menciona chats con el presidente de la República. Desde los interpelantes de Construye piden a la exfuncionaria pruebas y presentarlas en el juicio. A ver si efectivamente demuestran lo que ella asegura, pero la única forma de hacerlo es que ella comparezca. Venga hasta la Asamblea Nacional y diga su verdad. El correísmo ha anunciado que no apoyará una censura y sin ellos no hay los votos para una sanción a la exministra. La presidenta Veloz definirá la nueva convocatoria al juicio. Se anticipa que podría ser este viernes de manera virtual. 14 heridos, la mayoría presos por la explosión con granadas en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil, la cárcel más peligrosa del país. Y entre los afectados están un militar y un guía penitenciario. Las investigaciones determinan que el ataque tiene relación con la masacre del 12 de noviembre. La mañana de este miércoles, los familiares de los presos se agruparon en los exteriores de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil, la más peligrosa del país. No solo pedían información sobre la situación de los detenidos, también querían ingresar implementos de aseo. Pero las visitas seguían suspendidas luego de los 3 ataques con granadas que se dieron la tarde del martes. Según información a la que Coavisa tuvo acceso, las explosiones fueron a las 2:45 de la tarde en el pabellón transitorio que está junto al edificio administrativo del SNAI. Las granadas cayeron en el patio. Sin embargo, la onda expansiva alcanzó a 12 presos, un militar y un guía penitenciario. La policía puso en marcha el operativo Escorpión, movilizando unidades tácticas y equipos antimotines. Los heridos fueron trasladados a 2 hospitales públicos donde se activó el código plata, es decir, que se duplicó la seguridad. Testigos del ataque informaron a los agentes que las granadas fueron lanzadas desde el pabellón 3, donde el pasado 12 de noviembre 17 presos fueron asesinados durante un enfrentamiento entre bandas. Por ello, las primeras investigaciones determinan que este ataque tiene relación con la matanza, pues los 10 sobrevivientes del enfrentamiento de noviembre estaban recluidos en el pabellón transitorio. La policía también confirmó la detención de 7 reos presuntamente autores del ataque y de 2 guías penitenciarios a quienes investigan por ser sospechosos de proporcionar las granadas utilizadas en los disturbios. El gobierno argentino plantea nuevas normas migratorias que afectan a estudiantes extranjeros no residentes. Se plantea que paguen por la educación que reciben en universidades públicas y que ese dinero sirva para financiar a esos centros de estudios. El vocero presidencial, Miguel Adorni, puso como ejemplo que 1 de cada 3 estudiantes en facultades de medicina son de otros países. La reforma señala también que los estudiantes extranjeros deberán pagar por la atención de salud que reciban en la red estatal de atención médica. En Argentina hay 80.000 estudiantes extranjeros no residentes, entre ellos poco más de 6.000 son ecuatorianos. Graves inundaciones en el sur de Tailandia dejan 25 muertos. Más de 660.000 hogares en 10 provincias se han visto afectados por las fuertes precipitaciones y casi 29.000 personas han sido evacuadas de refugios temporales. Las autoridades desplegaron equipos de la Defensa Civil y de Prevención de Desastre. Están preparando al personal de salud pública, transporte, así como la maquinaria para ayudar a las personas que necesitan ser rescatadas. Vamos a revisar el clima. Según el INAMI, para esta tarde las temperaturas en la sierra variarán entre 20 y 27 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta oscilará entre los 6 y 7 grados, considerado alto.
Y en la tarde las temperaturas de la costa serán entre 27 y 35 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta será de 8, lo que se considera muy alto. Se recomienda usar bloqueador solar, no exponerse a la luz directa del sol. Los trabajos de ampliación en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito registran un avance del 35% y se espera que terminen a finales del 2026. Carlos Luis Carrillo realizó un recorrido por la terminal aérea y tiene un informe. La ampliación del aeropuerto de Quito, que se reactivó en julio pasado, continúa. Esta vez se hace en la parte norte y concierne 17.000 metros cuadrados y en ella trabajan 300 personas en 4 niveles. El primero para cuartos técnicos y bodegas. En el nivel 2 se expandirá el hall de arribos, el área de reclamos de equipaje y la zona de aduanas que será reorganizada. En el nivel 3 está el área de salida y chequeo de pasajeros, la sala de preembarque y la zona de comidas. En el último nivel se ampliará la zona VIP internacional. Va a haber sido una inversión de más de 74 millones de dólares para el Mariscal Sucre, lo cual es espectacular en cuanto a capacidad. En el área de embarque se incrementará 1.800 metros cuadrados y habrá una plataforma nueva para aeronaves de 35.000 metros cuadrados. Pero ahorita mantenemos conversaciones con 4 o 5 nuevas aerolíneas internacionales, ¿de acuerdo? Pero además hay un diálogo continuo con todas las aerolíneas existentes acá para ver de que vuelen más y a más destinos. Con esta extensión, el aeropuerto podrá acoger alrededor de 7 millones de pasajeros al año. Actualmente transitan 5.3 millones. Los trabajos finalizarán el último trimestre del 2025. Al volver por las fiestas de Quito, Televistazo los lleva a conocer la Casa de los Disfraces, un patrimonio de la capital con historia y tradición. La denuncia del secuestro del futbolista Pedro Pablo Perlaza se suma a la lista de casos en proceso de investigación. Este delito se incrementó en 2024 después de la declaratoria de conflicto armado interno. Paul Romero con la información. El caso del futbolista Pedro Pablo Perlaza, ocurrido el domingo en Esmeraldas, activó la incertidumbre por la inseguridad. La Unidad Antisecuestro y Extorsión de la Policía Nacional UNACE investiga en reserva la denuncia que presentaron sus familiares. En los hechos, el delito de secuestro creció este año y no se detiene. Este martes ocurrió otro intento de secuestro en Quevedo. Las imágenes se viralizaron en redes sociales cuando 3 hombres armados intentan llevarse a una menor de edad en silla de ruedas. Sus familiares forcejearon y lucharon con los delincuentes hasta en el piso para evitar el secuestro. Escenas como esas se han multiplicado. De enero a octubre la policía recibió 2.108 denuncias de secuestros, 908 casos más que en el mismo periodo del año pasado. La mayoría de casos ocurrieron en Guayas, Los Ríos, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, Esmeraldas y Pichincha. El comandante de policía Víctor Zárate dijo este martes que la UNACE ha realizado 453 intervenciones antisecuestros este año para capturar y procesar a 1.040 delincuentes. La policía denomina secuestros de oportunidad de este tipo de acciones en donde los delincuentes no hacen seguimientos específicos a las víctimas, solo aprovechan una coyuntura para cometer el delito. Para el rescate exigen desde $5.000 hasta $100.000. Hasta octubre de este año, 950 personas han sido liberadas. Por segundo día consecutivo, comuneros de Archidona mantienen bloqueada la troncal amazónica, exigiendo la suspensión de la construcción de una megacárcel en Napo. El bloqueo ha provocado largas filas de vehículos y ha obligado a decenas de personas a caminar por horas para continuar su viaje. Una fila de vehículos se extiende por 2 kilómetros en la troncal amazónica. Comuneros de Archidona y organizaciones sociales mantienen bloqueada la carretera que conecta Napo con Orellana y Pichincha por segundo día consecutivo en protesta contra la construcción de una megacárcel en la localidad. Al menos 800 manifestantes colocaron montículos de arena y piedra, troncos y quemaron llantas para impedir la circulación en esta ruta por la que transitan unos 4.000 vehículos diariamente. Alrededor de 200 conductores de buses interprovinciales, camiones, tráilers y plataformas tuvieron que pernoctar en las cabinas de sus vehículos. Encontramos aquí desde ayer
tipo 8 de la noche que llegué al kilómetro 24. El bloqueo se realiza en 2 puntos. El primero en el kilómetro 4 en el puente sobre el río Misaguayí que conecta Archidona con Tena. Y el segundo en el kilómetro 24 en la Y de Narupa Loreto Coca. Decenas de ciudadanos caminan por 1 kilómetro para hacer transbordo. Es un poco lejos para caminar. Quedamos aquí un rato y vemos lo que pasa. Al momento los manifestantes permiten únicamente el paso de ambulancias. Dirigentes comunitarios se reunieron el martes con funcionarios del Ministerio de Gobierno y esperan recibir una respuesta del Ejecutivo en la tarde de este miércoles. Los dueños de carnicerías y pequeños comerciantes de mariscos enfrentan dificultades para garantizar la calidad de sus productos. Algunos registran pérdidas porque tienen que invertir en equipos y otros insumos para conservar bien las proteínas. Nos cuenta Bessie Granja. Es el mercado minorista de mariscos en el puerto pesquero de Esmeraldas. Flavio cuenta que debido a los cortes de energía debe comprar hasta 6 sacos de hielo para conservar el pescado. Asegura que el hielo no solo está escaso, sino que también subió de precio de $2 a $3 cada saco. Ponemos un saco de hielo cuando antes poníamos 3 y 2. ¿Por qué? Porque ahorita el hielo nos ha subido. El comerciante detalla que en ese lugar no existen equipos de refrigeración. Esta situación ha provocado pérdidas de hasta un 30% en sus ventas. Miguel Mejía trabaja en una carnicería de Guayaquil. Admite que no posee un generador. Para garantizar la calidad de estas proteínas, las congela en su totalidad, algo que no convence a todos sus clientes, por lo que algunos han dejado de comprarle. Pero que lo que quiere es fresco, porque si te lo trae un producto congelado, ¿qué es lo que va a decir? No, que está dañado, lo traen ya de mucho tiempo congelado, entonces hay sus pros y sus contras. En Cuenca, quienes venden pollo, carne de res y otro tipo de proteínas se han visto obligados a adquirir menos producto para evitar pérdidas. Detallan cómo se preparan para vender pavos y perniles que son muy cotizados en esta época. Nosotros separamos una cantidad y el momento en que necesitamos nos van despachando. Byron admite que también registra pérdidas del 40% en las ventas en comparación al año anterior. El Grincho, uno de los personajes de la Navidad, llegará al Teatro Scala en Quito. Además, en Azuay se presentará el reconocido maestro argentino Carlos Viu junto a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca. Estefanía Arias con la agenda cultural. ¿Por qué no me das una señal para saber cuál es mi destino? Es uno de los personajes más representativos de la Navidad. El Grincho llegará al Teatro Scala en Quito, una obra de magia y alegría para toda la familia. Interpretado por Pancho Arias y producido por Jesse Constante. Las presentaciones serán el viernes 6 a las 7 de la noche, el sábado 7 a las 6 de la tarde y el domingo a las 3 y 6 de la tarde. Una velada de música clásica con obras de los compositores Schumann y Brahms. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca se presentará en el Teatro Carlos Cueva Tamariz en la capital azuaya y como artista invitado estará el maestro argentino Carlos Viu. El espectáculo gratuito es parte del Festival de Música Cuatro Ríos y será este viernes 6 a las 20 horas. Piedra que hace falta en la iglesia de San Francisco de Quito. Cantuña y el Tesoro de Quito se presentará en el Teatro Patio de Comedias en la capital. Una obra llena de misterios y un poco de caos, donde Francisco, el influencer de los herreros, está metido en un tremendo lío por firmar un contrato con el diablo. Pero en esta versión también estará Atahualpa. Las funciones serán el viernes 6 y sábado 7 a las 19 horas y domingo 8 a las 11:30 de la mañana. Quito, sin luz, pero de farra.
En la calle García Moreno, en el centro histórico, hay una casa colonial que resiste el paso del tiempo y sus propietarios la conservan y la han dejado como nueva. Televistazo la visitó por las fiestas de Quito. Es una reliquia que está a 2 cuadras de Carondelet y pasa casi desapercibida. Hernán Higuera con el reportaje. Se necesita tiempo y curiosidad para entrar al mágico Quito que está tras las fachadas. En la calle de las 7 Cruces, hoy llamada García Moreno, está una de las 16 casas patrimoniales mejor conservadas del Quito antiguo. Era conocida como la Casa de los Disfraces porque aquí se confeccionaban y alquilaban disfraces y ropa para eventos de la aristocracia quiteña. Hoy se llama la Casa del Higo porque desde hace 70 años tiene en su patio una higuera de 7 metros de alto que fue declarado en 2010 árbol patrimonial. El zaguán de la casa conserva la piedra original volcánica que cubre sus 2 patios. En la parte alta se conserva un iluminado salón lleno de lienzos y objetos de arte, muebles antiguos, lámparas, espejos y detalles del siglo XVII, cuando los dueños eran los marqueses de Miraflores. Aquí hay pinturas y esculturas de la dinastía Salas, renombrados retratistas religiosos de la época. La herencia que tenemos en nuestra querida ciudad, y es una herencia que pues tiene que ser preservada, y eso es lo como de hecho en el año 2018 se hizo una reestructuración total de la casa, techos, pisos, muros, sistemas eléctricos, para dejarla, yo diría, casi 0 kilómetros. En sus 2 salas laterales se guardan reliquias como este piano vertical Ronich, de los pocos que existen en el mundo. Su clásico sonido alegraba el ambiente familiar quiteño desde comienzos del siglo XX. Mi tía era concertista de conservatorio, era pianista, y siempre ese piano estuvo con muchas invitaciones, mucha gente. No hay otra ciudad en América Latina con tantos encantos y bellezas patrimoniadas, ¿verdad? Desde 1970 la casa es propiedad de Fabián Recalde y su esposa Teresa León. En el 2012 la donaron a sus herederos, que asumieron el compromiso de mantenerla. La última restauración se hizo en el 2018 y ahora es una casa ícono del centro de Quito.